Como ustedes recordarán, mis hermanos, para tener un poco de contexto de esta carta, una serie de hombres, falsos maestros, tenían mucha presencia en la iglesia de Colosas, estaban introduciendo muchas herejías, pretendían dañar al cuerpo de Cristo en la iglesia de Colosas, hermanos. Entonces, y una de ellas, hermanos, era que ellos decían que solo la fe en Jesucristo no era suficiente para la salvación. Ellos decían que ocupaban un conocimiento más elevado, aún por encima de la misma fe en Jesús, para que ellos pudieran llegar a la salvación. Ellos estaban metiendo rudimentos de hombres, hermanos. Como sabe, la iglesia de Colosas era parte gentil y parte judía, entonces tenía en sí prácticas paganas y prácticas judaizantes. Entonces estaba la iglesia, hermanos, con una serie de herejías muy grandes ahí. Pero si encerramos todas esas, una de ellas es que, como dijimos la semana pasada, que es la gnosis, o un conocimiento. Por eso es que ellos decían que tenían que tener un conocimiento más elevado para poder alcanzar la salvación. Entonces Pablo, hermanos, escribe esta carta para alertar, para animar a los hermanitos de Colosas. Y en el versículo 3 Pablo empieza con algo que es muy hermoso, hermanos. Dice así: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice a los hermanos, como número uno, que él está orando por ellos todo tiempo, que él y Timoteo están interviniendo por ellos siempre. Sin duda, hermanos, estas palabras, cuando alguien te dice, hermano, que está orando por ti, cualquiera que sea tu necesidad, mi hermano, esas palabras te traen aliento a ti. Sin duda, estos hermanos, al escuchar, hermanos, del apóstol Pablo, que estaba él orando por ellos, estas palabras, hermanos, de oración hacia ellos, trajo ánimo a ellos, hermano. Escuchar que alguien está intercediendo por ti, hermano, que se preocupa por tu crecimiento espiritual, como Pablo lo estaba haciendo con los hermanos de Colosas, hermano, eso es muy agradable para nosotros. Porque, sabes, hermano, nosotros no sabemos qué necesidad podamos estar pasando. Ahorita el pastor nos decía, si hay alguna necesidad que podamos traer, si es algo muy personal, puedes acercarte al pastor. Pero sin duda, hermanos, estamos en este mundo y sin duda nos contaminamos con el pecado, y sin duda, a raíz del pecado, hermanos, el creyente, hermanos, sin duda se aflige. No somos los supercreyentes, no somos los superhermanos, porque sin duda muchas de las veces flaqueamos, hermano. Y en medio de esa necesidad, porque Dios conoce tu corazón, nosotros no conocemos tu corazón, Dios conoce tu corazón. El escuchar que alguien, hermano, está orando por ti, sin duda trae aliento a tu vida. O sea, sabiendo que tú no estás solo en la lucha, en la guerra. Estamos en una guerra espiritual. Desde el momento que tú naciste de nuevo hasta que muramos o partamos con el Señor, el creyente, hermanos, está en una guerra espiritual. Y alguien te diga, ¿sabes qué, hermano? Estoy orando por ti. Trae aliento, hermanos, a nuestro corazón, a nuestra vida. El saber que no estamos solos, hermano. El saber que alguien se preocupa por tu crecimiento espiritual. Una llamadita, quizás estamos lejos, porque los mayores que estamos aquí casi no somos de aquí, todos venimos de partes retiradas, pero es bonito cuando, hermano, ¿cómo estás? Estamos orando por ti. Trae aliento, sin duda, hermano. Sin duda, los hermanos de Colosas se sentían bien animados, hermano. El apóstol Pablo había escrito esta carta para alentarles, ¿me entiendes, hermano? ¿Qué tanto tiempo tú tomas, hermanos, en la semana para orar por tus hermanos? Estamos en una sociedad, hermanos, donde todo ya es express. Vas a una comida y es express. Vas a una pizza y en 5 minutos te la dan. Estamos en un mundo ahorita, hermanos, donde la humanidad está muy acarreada, está muy a prisa. Y la pregunta es, ¿qué tanto nosotros tomamos el tiempo, hermanos, en intimidad con nuestro Señor, para orar por tu familia, para orar por los hermanos de tu congregación? ¿Qué tanto tiempo tú oras, hermano? ¿Qué tanto te preocupas por las necesidades de tus hermanos, sean físicas, económicas o espirituales? ¿Qué tanto tiempo dedicamos nosotros, hermano, para mirar las necesidades de algún hermano?
en oración. Creo que la más necesidad más grande que tenemos como hijos de Dios es la oración, que oremos unos por otros. Por eso el Señor siempre dice, orad unos por otros, orad unos por otros. ¿Ves? Pablo sin duda, hermanos, lo hacía, dice, ¿cuándo? Siempre, orando siempre por vosotros. Siempre que venían el recuerdo en su mente de los hermanos de Colosas, Pablo siempre estaba orando por ellos, estaba intercediendo por ellos. Y vaya para si no, hermanos, la herejía esta estaba queriéndose introducir en la iglesia de Cristo, hermanos. Pablo estaba completamente preocupado por ellos. Él estaba orando por ellos siempre, todo el tiempo, intercediendo por ellos, hermano. Y una vez más la pregunta, hermanos, ¿cuánto oramos nosotros? Él dice en el versículo 3 nuevamente, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Mientras Pablo, hermanos, está orando por los hermanos de Colosas, él a su vez da gracias a Dios. El receptor, hermanos, de cada acción de gracias que nosotros hacemos siempre va a ser Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que nuestras oraciones, hermanos, siempre sean dando gracias a Dios, hermano. Porque muchas de las veces nuestras oraciones son egocéntricas, hermano. Y pedimos, no es malo pedir. Pedimos, pero en esas oraciones siempre tiene que ir incluido, mi querido, un agradecimiento a Dios. Pablo ora por los hermanos de Colosas, pero a su vez él da gracias a Dios por ellos, hermano. Dijo un comentarista, y cito, lo peor para un ateo es no tener a quien dar gracias cuando algo le sale bien. Fin de la cita. Tú sabes, el ateo no cree en Dios, hermano. Este comentarista dice, y cito nuevamente, lo peor para un ateo es no tener a quien dar gracias cuando algo le sale bien. Hermano, nosotros en esta mañana, si abriste tus ojos, dad gracias a Dios. Si llegaste con bien aquí a la iglesia, dad gracias a Dios. Si miraste a tu hermano aquí, dad gracias a Dios. Si está tu esposa a un lado, dad gracias a Dios. Por eso Pablo dice, dad gracias a Dios en todo. Y aún en aquellas cosas que para nosotros parezcan malas, hermano. Que sin duda para el creyente nada es malo. Dad gracias a Dios en todo. Pablo decía, para todo yo estoy preparado, para tener abundancia o para tener necesidad. Para todo estoy listo, para agradar a Dios, para agradecer a Dios. Pablo oraba por sus hermanos de Colosas y a su vez daba gracias a Dios, hermano. La oración de Pablo, como la podemos ver, es una oración trinitaria, hermanos. Primero Pablo les anima diciéndoles que él está orando por ellos todo el tiempo que les sea posible, y después le dice que da gracias a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, hermanos. Es una oración trinitaria, mete al Padre, pero por medio de Jesucristo. Nuestras oraciones, hermanos, siempre tienen que ser, Padre, tengo esta necesidad, pero siempre que se haga la voluntad tuya por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de Él, hermano. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 nos dice el motivo, hermanos, por el cual Dios da gracias a Dios. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos a los otros, hermanos. Este versículo podemos ver la causa de la acción de gracias de Pablo. Dice, habiendo él oído. Pablo no los conocía a ellos físicamente. Mira, te voy a llevar al capítulo 2 de ahí, Colosenses, hermano, rápidamente ahí, o si quieres yo te lo leo. Aquí lo tenemos. Dice, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no conocía a los hermanos de Colosas. No los conocía, pero Pablo había escuchado de la fe de ellos, hermano. Él había escuchado de la fe de ellos. Pablo había escuchado del testimonio que estos hermanos de Colosas tenían. Los hermanos de Colosas tenían una buena reputación, tenían un buen testimonio, hermano. Y ese buen testimonio había llegado, hermanos, a los oídos del apóstol Pablo, hermano. Esa es la razón por la cual el apóstol da gracia por ellos. Él escucha
que los hermanos de Colosas eran unos hermanos que estaban esforzándose, hermano, que estaban aún luchando contra aquellas herejías que se estaban metiendo a la iglesia de Colosas. Y Pablo escucha del buen testimonio, de la buena reputación de ellos, y él da gracias a Dios, hermano. Es hermoso cuando tú conoces a un hermano que sabes que está aún firme, hermanos, en el evangelio, y tú dices, gracias a Dios por este hermano, porque mira, lo dejé de ver hace 10, 15 años, y lo vuelvo a ver, y gloria a Dios, sigue en el camino. Y damos gracias a Dios. Oh, gracias a Dios, bendito Dios, mira. Sigue en el camino, se sigue esforzando. Damos gracias a Dios de la misma manera que Pablo por los hermanos de Colosas. Él escucha del buen testimonio, de la buena reputación, y dice Pablo, doy gracias a Dios por haber oído ¿de qué? De vuestra fe en Jesucristo. Lo primero entonces que podemos observar, hermanos, la reputación que estos hermanos tenían delante de la sociedad, en que la fe en Jesucristo que ellos profesaban decir era una fe verdadera, hermano. La fe que ellos decían profesar en Jesucristo era una fe genuina, era una fe verdadera, hermano. Ellos daban testimonio de su fe ante la sociedad. Y Pablo, hermano, sin duda lo sabía, pero lo sabía no por boca de ellos mismos, porque Pablo no los conocía, sino el versículo 7 rápidamente dice ahí, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras. Y el versículo 8, en la primera parte, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras, hermano, fue a Pablo y él le comentó, escuchó por la boca de Epafras del testimonio de estos hermanos. Un testimonio glorioso, hermanos, que era para la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántos de tus amigos o en tus escuelas saben que tú eres creyente, hermano? ¿Cuál es tu testimonio hacia los de afuera? Mira, aquí en la iglesia es bien fácil, todos traemos Biblia, hermano, todos venimos a orar, todos venimos a cantar, venimos a exaltar el nombre del Señor, pero allá afuera, hermanos, allá donde debemos ser luz para aquellas almas perdidas, para aquellos incrédulos, hermanos, ¿qué tanto es nuestro testimonio para ellos? ¿Qué tanto, hermanos, es tan real la fe que profesamos decir en Cristo? Dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo sin duda no los conocía físicamente, pero el testimonio de ellos se había llegado a los oídos de Pablo. Y eso es la razón por la cual Pablo daba gracias a Dios. Qué hermoso, hermano. Guardar nuestro testimonio como creyente para los de afuera. Y que los demás creyentes digan, oh, gloria a Dios por este hermano. Qué bendición este hermano. Sigue firme en el camino del Señor. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Los creyentes de Colosas, hermanos, estaban dando evidencia que el evangelio que habían escuchado era real en sus vidas y lo mostraban como en el amor fraternal que se tenían unos con otros, hermano. El amor que se tenía para los demás era un amor visible para la sociedad, para los incrédulos. Incluso Jesús dijo, hermanos, en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y que si tuvieras amor uno por otros. Fíjate que Jesús no dice, si hacen milagros, o si echan fuera demonios, o si sanan a los enfermos, o incluso si caminan por el mismo mar o por las mismas aguas, entonces ellos van a conocer que son mis discípulos. Jesús no dice eso. Jesús únicamente nos da una característica, hermano, principal para poder mostrar a Cristo en nuestras vidas, según el texto de Juan, si tuvieras amor los unos con los otros. Si tuvieras amor los unos con los otros. En esto van a conocer que sois mis discípulos, y sin duda los hermanos de Colosas, hermanos, mostraban ese evangelio real en sus vidas por medio de este hermoso mandamiento. Que nos amemos unos con otros, que nos preocupemos
unos por otros, que oremos unos por otros, que busquemos las necesidades de los hermanos unos por otros, hermano. Esto es agradable a Dios. Si nosotros no amamos a las personas como nuestros amigos o nuestros hermanos, tenemos que amarlos como nuestros enemigos. No tenemos opción, hermano. Orad por aquellos que os ultrajan, dice el Señor. No es fácil, pero más sin embargo es un mandato de Dios. Puedes hacerlo, porque ese es el evangelio transformador de nuestra vida. El evangelio nos transforma, nos cambia. Este es el resultado, hermanos, del evangelio de gracia que los hermanos de Colosas habían recibido. Incluso, hermanos, si tú recuerdas, el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo, nos da después de haber recibido el evangelio de gracia. Gálatas 5:22, y como tú te lo sabes esto ya, hermanos, el primer fruto que aparece en Gálatas 5:22, ¿cuál es? El amor. ¿Ves? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Ves cómo la palabra del Señor nos lleva, hermanos, a hacer? Y no es difícil, hermano. Si estamos nosotros, hermanos, en el evangelio del Señor, se puede lograr. Versículo 5, 4 una vez más. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, hermano. ¿Cuál es la esperanza? La cual Pablo aquí dice, la Biblia de las Américas dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes la palabra de Dios, que es el evangelio, hermano. Entonces, ¿cuál es la esperanza? El destino final de cada creyente es participar de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza eterna, hermano. Participar de la gloria de Dios. ¿En dónde? En los cielos. Aquí estamos en lo terrenal, hermano. Aquí todo esto va a acabar, todo lo que miramos dentro de poco tiempo, hermano, ya no va a existir. Quizás no nos toque mirarlo, pero muchas cosas que tú recordarás aquí en Tijuana, los que viven acá en Tijuana 20 años, y aquí estaba esto y ya no está. Todo eso se va a terminar, se va a acabar, mas sin embargo la esperanza que tenemos, hermanos, es una esperanza eterna y está reservada para aquellos que han recibido el evangelio y está guardada, hermanos, en los cielos, hermanos. Pedro les dice a los expatriados, hermanos, primera de Pedro, versículo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en donde, en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Nuestra herencia no está aquí, hermano. Nuestra herencia está en los cielos. Y qué más glorioso eso, hermano. Allá va a estar en los cielos nuestra herencia. Una herencia que no se acabará jamás, que no será carcomida por la polilla. Nada, hermano. Aunque Pablo, hermanos, se lo dice a los creyentes de Colosas y Pedro a los expatriados, esta esperanza también es para todos aquellos que han creído en el evangelio de nuestro Señor. Tenemos una esperanza, hermano. Tenemos una esperanza. Aquí estamos peregrinos. Estamos de paso. Pero algún día llegaremos a la morada eterna y participar de esa gloriosa presencia de Dios, hermanos, por los siglos de los siglos. ¿No te emociona eso, hermano? Me anima eso a mí, hermano. Me anima. Ya no habrá pecado allá, hermanos. Como dijimos la vez pasada, hermanos, una de las cosas más grandes que podamos estar allá, dijo el comentarista, es de que el pecado que tanto nos afecta, que tanto nos trae problemas en esta vida, enfermedades y una serie de cosas, hermanos, allá ya no va a haber. Se acabó el pecado para siempre en esa gloriosa eterna reservada para ti y para mí en los cielos, hermano. Entonces ahorita nos animamos a echarle ganas, a seguir luchando, a seguir adelante. Esa morada está allá. Y el Señor sin duda dice en Juan que Él ha ido a prepararnos ese lugar glorioso
Para donde yo esté, dice, vosotros también estéis. Es hermoso, hermano. Nos motiva, nos anima. Todo eso, mis queridos hermanos. Dice, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo les recuerda, hermanos, que la fuente de esa esperanza está en la palabra del Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermano. Para salvación. Ese evangelio glorioso de Cristo, hermanos, es para salvación de nuestras almas. Necesitas el evangelio de Dios en tu vida, hermano. Si quieres llegar a aquella herencia gloriosa, aquella morada eterna, necesitas el evangelio en tu vida, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas humillarte hasta el suelo delante de Dios, reconocer tu condición de pecador y alzar los ojos al cielo, así como aquellos hombres, ¿se acuerdan en el desierto? Cuando las víboras venenosas le dijo Dios a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que sea mordido, que voltee a ver a esa serpiente y vivirá. Necesitas voltear a la cruz por medio de ese precioso evangelio de salvación, hermano. Dice el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo está diciendo que este evangelio, hermanos, hasta el día de hoy está activo, y que no solo había llegado a ellos, sino también a otros lugares. Hasta el día de hoy este evangelio se ha extendido, hermanos, por todo el mundo, trayendo buenas nuevas de salvación. Y lleva fruto, dice, y crece también en vosotros. El evangelio de Cristo es un evangelio vivo, hermanos. Es la palabra viva, hermanos. El escritor de Hebreos nos dice, con la Nueva Versión Internacional, Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, hermanos. El evangelio del Señor es vivo y está en acción, hermano, todos los días. Por eso es importante, hermanos, como iglesia, como decía nuestro pastor, ir a aquellas personas necesitadas. Ese evangelio de salvación que una vez llegó a tu vida, que una vez llegó a la vida de los hermanos de Colosas, llegue también en este tiempo a los necesitados, a aquellos que necesitan de Cristo en sus vidas, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, sin duda. Dice Pablo que ese evangelio que estaba también llevando mucho fruto, en otras palabras, este evangelio está creciendo alrededor de todo el mundo. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Epafras, hermanos, fue un creyente que se convirtió a Cristo en un viaje misionero que hizo Pablo a la ciudad de Éfeso. Este hermano se convirtió, hermanos, fue a la ciudad de Colosas, empezó una misión ahí, que es a la que se le está escribiendo esta carta, pero al escuchar, hermanos, de las herejías tan grandes que estaban en la iglesia, él tuvo que viajar alrededor de 2,000 kilómetros de la ciudad de Colosas, donde estaba Pablo en Roma, preso, hermanos. ¿Se dan cuenta? 2,000 kilómetros, hermano. ¿Se dan cuenta cómo este hermano tenía una preocupación tan grande por los hermanos que estaban en la iglesia, que tuvo que ir casi 2,000 kilómetros en busca de ayuda con Pablo? Pablo dice que Epafras es un compañero de milicia y que además es un fiel ministro o servidor de Cristo para ellos, que él les había enseñado, dice, el verdadero evangelio, no un evangelio como lo estamos mirando hoy, hermanos, en muchos círculos cristianos, un evangelio de justicia social. ¿Sabes? Ese evangelio está predominando ahorita en muchas iglesias. ¿Y esto qué es? Se trata de satisfacer todas las necesidades de la raza humana. El evangelio social. Dales físicamente. Dales para sus necesidades. El evangelio social que en muchas iglesias, hermanos, ahorita está. No un evangelio pragmático, hermanos. El evangelio pragmático es aquel que no hacemos algo porque es bíblico, lo hacemos porque funciona. El evangelio pragmático de estos tiempos. Es que esto no viene en la Biblia, pues no le hace, pero hay que hacerlo. Mira, trae gente, y con que traiga gente, el evangelio pragmático, hermano.
Un evangelio sin arrepentimiento, hermanos. Un evangelio emocional, un evangelio que te haga sentir bien, un evangelio que te diga, tú eres un campeón, como el Joel Osteen. ¿Sí lo conocen a este hombre? Hermanos, si sus iglesias están así, a reventar de gente engañada. Gente engañada, ¿por qué, hermanos? Porque es lo que quieren escuchar. Quieren hacerlo sentir bien. El evangelio verdadero, hermano, te enfrenta con tu pecado, hermano. Te dice la condición de pecador que eres y que soy. Un evangelio verdadero, mi querido hermano. Te lleva, hermanos, hasta el suelo para que puedas mirar y humillarte y mirar al Rey de Gloria que está sentado en los cielos, hermanos, sobre todas las cosas. El evangelio real te enfrenta con tu pecado. No este evangelio, hermanos, sin arrepentimiento. Un evangelio social, emocional. Y que te digan, tú eres un campeón, sigue adelante, eres un campeón. Epafras, hermanos, les había dado un evangelio de salvación, el evangelio que había transformado la vida de los creyentes de Colosas. Ese evangelio aún está vigente, aún está vivo, aún está activo, aún cambia corazones. Lo único, mi querido hermano, que puede cambiar el corazón del hombre es la palabra mediante el evangelio. Salmo 19. Él es el que hace sabio al sencillo. Es el único que convierte al alma. La ley de Jehová es tan perfecta que es la única que convierte al alma. No hay más, no hay eventos, no hay dramas, no hay danzas en las iglesias. No. El evangelio, la ley de Jehová es tan perfecta que transforma, que cambia, que hace sabio al sencillo. No se ocupa más. Un evangelio bien trazado, hermanos, es lo que cambia el corazón de las personas, como lo había hecho sin duda Epafras. Pablo se lo compartió a Epafras. Epafras fue a su iglesia y estaba trabajando arduamente, enseñándoles el evangelio a estos creyentes de allí, hermano. Pablo dice que todo lo que él sabe de ellos, hermanos, su buena reputación, su buen testimonio, su fe genuina en el evangelio, se lo había comunicado Epafras. Él se lo dijo. Dice el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo comienza con una oración con Dios Padre y Dios Hijo y termina con Dios Espíritu Santo, una oración trinitaria. Estos hermanos, miramos que estos versículos que Pablo ora por los hermanos de Colosas y a su vez también da gracias por la fe en Jesucristo, que los colosenses profesaban decir que su fe era genuina, hermanos, que la madurez en el evangelio hacía que los hermanos de Colosas mostraran su crecimiento espiritual por medio de un amor genuino que tenían entre los otros creyentes, un amor que se preocupaban, un amor que oraban unos por otros, un amor manifestado, hermanos, un amor genuino. Ellos estaban dando fruto del evangelio, hermanos. Que el Señor nos ayude día con día para poder llevar fruto del evangelio en nuestro caminar con Cristo. Que nuestra buena reputación del evangelio llegue a aquellas personas que no nos conocen y que también puedan dar gracias a Dios por nuestras vidas, hermano. Si Pablo viviera en este momento, ¿qué le escucharía de ti? Si Pablo estuviera vivo, estuviera preso en Ensenada, y él sabe que aquí en Tijuana hay una iglesia que está exaltando el nombre del Señor, ¿qué le escucharía de ti? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias mediante nuestro Señor Jesucristo por el evangelio de verdad que ha venido a nosotros y nos ha recordado mediante tu hermoso Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a que ese evangelio sea notorio en nuestras vidas. Padre, que nuestro testimonio, Señor, llegue aún a aquellas personas que no conocemos,
que sepan, Padre, que en este lugar, en esta iglesia, Padre, el evangelio activo, Señor, está transformando vidas. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesucristo en esta hermosa mañana. Amén.